en su vida, de cómo empezó a escribir, de cómo era su vida cuando era niño, cómo se empezó a interesar como por todo el tema. Bueno, sí, yo soy hijo de un médico y una ama de casa. Esa ama de casa que fue mi madre fue la que me enseñó, la que me estimuló a entrar en el mundo de los libros. Entonces, siempre he dicho pues que le debo a ella ese amor y ese interés. En mi casa había una biblioteca muy pequeña, la biblioteca de un médico que no era muy culto, pero que había leído algunos libros fundamentales, entonces tenía una colección de clásicos de la literatura de todos los tiempos, ¿no? Y fue así poco a poco que yo comencé pues como a adentrarme en el mundo de la lectura. Yo comencé a escribir los primeros textos cuando era estudiante de bachillerato. Luego empecé a escribir poemas, luego cuentos, poco a poco fui ya siendo un joven ganándome algunos concursos de cuento regionales, nacionales, y estos concursos, digamos, estimularon mucho mi deseo de seguir en esa dinámica de escribir, siempre acompañado pues por un amor por la lectura y por los libros. Pero yo llegué a la literatura o al deseo de escribir a través de la música. O sea, yo primero tomé un atajo, digámoslo así. Yo era estudiante de medicina y me puse a estudiar música. Luego dejé la medicina, me fui de Medellín, donde vivía, y comencé como a vivir un periodo muy importante, muy intenso de mi vida en la que toqué flauta, toqué en varias orquestas y estudié música pues en una escuela, en un conservatorio. Y fue después de un recorrido de casi 10 años que terminé decidiendo dedicarme completamente al estudio de la literatura y de la escritura. ¿Recuerda cuál fue el primer libro que leyó? No, en realidad no recuerdo, pero sí recuerdo que hay un libro que me impactó mucho en la adolescencia, y que recuerdo con mucha claridad, que fue la lectura de Siddhartha de Germán Hesse. Tenía 14, 15 años, más o menos. Digo que me impactó porque fue la primera vez que yo reconocí que tenía un cierto deseo de escribir como escribía ese señor, Germán Hesse. Entonces recuerdo muy bien, pero antes de ese libro había leído muchas otras cosas, pero lo que me impacta tremendamente, o el primer impacto que tuve con un libro de literatura, fue el que me dio Siddhartha de Germán Hesse. ¿Y el primer libro que escribió? Bueno, el primer libro que escribí y que publiqué se llama Cuentos de Niquía, que Niquía es el barrio de Bello, que lo escribí más o menos entre 1988 y el 91, cuando vivía de la música justamente. Son unos cuentos sobre violencia, están muy articulados unos con los otros, porque siempre he escrito libros de cuentos más que cuentos, o sea, siempre pienso un cuento en un conjunto, ¿no? Ese fue el primer libro que publiqué, lo publiqué en París en 1996, porque yo viví en París casi 11 años y allá fue donde decidí finalmente dedicarme a la escritura y asumir el rol, si se puede decir, de ser un escritor. Bueno, un escritor que pasó pues por muchas facetas. Usted me dice la de la música, la de estudiante de medicina. Bueno, entonces, ¿cómo le han aportado esas otras áreas a su escritura hoy en día? Parte de mis libros se ocupan mucho de la música, no de la medicina, pero porque mi paso por la medicina fue muy breve. Es verdad que tuve un padre médico y durante toda mi adolescencia estuve sumergido en los libros de medicina, pero no está muy presente ese tipo de conocimiento en mi obra. La música sí. La música sí, entonces sí le he dedicado cuentos a la música, prosas poéticas a la música, numerosos ensayos a la música. Ahora estoy escribiendo una novela sobre música, entonces creo que es una de las artes que más me alimenta. Igualmente le he dedicado espacio en mis libros a la pintura, a la fotografía, al cine. Entonces siento que hay una gran preocupación en mis libros por unir literatura y otras artes. ¿Cuántos libros lleva escritos hoy en día? Bueno, publicados. He publicado 20 libros. El Tríptico de la Infamia, que es la novela que obtuvo